Imaginemos por un momento el siguiente escenario clínico. Una persona acude a la consulta médica porque de la noche a la mañana se le está cayendo el pelo a mechones. Madre mía, a mechones. Sí, literalmente. Y encima ha engordado como 10 o 15 kilos sin cambiar en absoluto su dieta, ni su rutina de ejercicio, nada. Y para rematar, siente un frío polar constante. Un frío por dentro, ¿verdad? Exacto, un frío que le cala los huesos. Fíjate, incluso estando en pleno mes de agosto. Entonces se sienta frente al profesional, le explica este calvario diario y tras un rápido análisis de sangre, pues la respuesta que recibe es que sus analíticas están perfectas. Que todo está bien y a casa. Que todo está bien, le dicen que seguramente sea estrés y, a ver, esto no es una exageración dramática para arrancar el programa, es la frustrante realidad diaria de millones de personas. Totalmente. Montaña de investigaciones y las perspectivas cruzadas de 4 expertos médicos para analizar un verdadero motor oculto del cuerpo humano. La tiroides. Eso es, la tiroides. Esa diminuta glándula con forma de mariposa que está situada en la parte delantera de la tráquea. Nuestra misión en este análisis detallado de hoy es decodificar los síntomas silenciosos y a veces muy severos de una tiroides que falla. Y sobre todo descubrir por qué el sistema médico tradicional pues fracasa estrepitosamente a la hora de detectar el problema. Exacto. Y es una misión absolutamente crítica porque las cifras que arrojan nuestras fuentes no describen una enfermedad rara. O sea, estamos ante una auténtica pandemia silenciosa. Sí, los datos son tela. Para establecer un tono de urgencia y dar un poco de contexto general, la Organización Mundial de la Salud estima que el 10% de la población mundial sufre alguna enfermedad de la tiroides. ¿El 10%? El 10%, sí. Estamos hablando de unos 750 millones de personas. Y bueno, hay otros datos que apuntan a que hasta el 12% experimentará anomalías en la función tiroidea en algún momento de su vida. ¡Qué barbaridad! Pero ojo, hay una estadística que es francamente demoledora y no podemos pasarla por alto. Las mujeres tienen 8 veces más probabilidades de desarrollar este problema que los hombres. Es un sesgo brutal. 8 veces más, madre mía. Es una cifra abrumadora que nos obliga a mirar esto desde otra perspectiva totalmente distinta. Desde luego. Vital. A mí me gusta imaginar la tiroides como una especie de director de presupuesto del cuerpo. Me gusta esa analogía. Fíjate, este director está sentado en su despacho, ahí en el cuello, revisando las cuentas y decidiendo exactamente cuánta energía se gasta o se ahorra en cada una de las trillones de células del organismo. Claro, distribuyendo los fondos. Exacto. Es quien autoriza la partida presupuestaria para que crezca el pelo, para que el corazón lata a un ritmo adecuado o para que los intestinos se muevan y mantener la temperatura basal. Todo pasa por ahí. Todo. Pero claro, si esta condición afecta a tanta gente y sus efectos son tan sistémicos, pues la lógica pura nos dicta que debería ser facilísima de identificar a simple vista. Y no lo es, curiosamente. No lo es. Lo cual nos lleva a preguntarnos por los mecanismos reales, o sea, cómo funciona exactamente este presupuesto y por qué ignoramos cuando las cuentas no cuadran. Bueno, a ver, para entender por qué lo ignoramos, primero hay que diseccionar cómo se distribuye ese dinero energético a nivel molecular, ¿no? Ajá. La mecánica fisiológica es una obra de ingeniería fascinante. La glándula tiroidea, nuestro director de presupuesto, produce principalmente una hormona llamada T4. Vale. Se llama así T4 porque su estructura molecular contiene exactamente 4 átomos de yodo. Pero aquí hay una trampa. A ver. Esta hormona T4 por sí sola es completamente inactiva. Siguiendo un poco con tu analogía financiera, la T4 sería como un cheque nominativo. O sea, tiene valor, sí, pero no puedes ir a la panadería y comprar el pan con un cheque. Exactamente. Para que el cuerpo pueda usar esa energía, necesita convertir ese cheque en dinero en efectivo. Y ahí es donde entra en juego una enzima crucial, que se llama deiodinasa. Deiodinasa, vale. Su único trabajo, fíjate, es acercarse a la T4 y usar una especie de tijera bioquímica para quitarle un átomo de yodo. Al quitarle ese átomo, la convierte en T3. Que solo tiene 3 átomos. Eso es. O sea, la T3 sería la versión activa. El dinero en efectivo puro y duro, fluyendo por el torrente sanguíneo, listo para ser gastado por las células. Efectivamente, la T3 es el efectivo. Y el trabajo de este efectivo es pagar el peaje para que el oxígeno pueda entrar dentro de las células. ¡Qué interesante! Y aquí está el núcleo de toda la biología tiroidea.
A mayor cantidad de oxígeno dentro de la célula, mayor es la combustión intracelular. Esa combustión es literalmente lo que produce el calor corporal y la energía vital que nos permite, movernos, pensar y vivir. Ya, y me imagino que cuando este sistema falla, cuando el director de presupuesto recorta los fondos o los cheques no se cobran, pues aparece el hipotiroidismo, ¿no? El metabolismo lento. Exacto. La combustión se apaga, literalmente. Y es entonces cuando los signos clásicos empiezan a gritar. Hablamos de una fatiga extrema, pero ojo, no es el cansancio de haber corrido una maratón. No es simplemente querer dormir un poco más. No, que va. Es un agotamiento celular. Es una pesadez en los huesos que no desaparece por mucho que la persona duerma 12 horas seguidas. Claro, porque no es falta de sueño, es falta de combustible a nivel microscópico. No hay combustión. Y supongo que esto explica también el tema del peso, ¿verdad? Absolutamente. Se produce un aumento de peso inexplicable. El cuerpo, al no tener la capacidad de quemar energía mediante esa combustión de oxígeno, pues entra en modo de supervivencia. Empieza a guardar. Almacena cada caloría en forma de grasa, por si acaso. Por eso engordan sin cambiar ni su dieta ni su nivel de ejercicio. A esto se suma una intolerancia brutal al frío. Tienen sus termostatos internos rotos. Madre mía. Otro signo tremendamente visual y que suele generar muchísima angustia es la caída del cabello. Hay que entender que las células de los folículos pilosos son de las que más rápido se dividen en todo el cuerpo humano. Claro, necesitan mucha energía. Muchísima. Son un departamento que requiere financiación constante. Si el director de presupuesto recorta el gasto energético, los folículos son los primeros en ser desfinanciados. El cabello deja de renovarse, se vuelve quebradizo y finalmente cae. ¿Qué impotencia debe de dar eso? Y no solo eso. También vemos alteraciones menstruales severas que afectan hasta el 40% de las pacientes, porque el ciclo reproductivo exige mucha energía. Es lógico. Y un 74% de los afectados reportan tener la piel extremadamente reseca, escamosa y con picazón, simplemente porque las células de la piel tampoco tienen energía para regenerarse. Vale, vamos a desgranar esto. Porque aquí hay algo que choca frontalmente con el sentido común. A ver. Si a una persona sana, de buenas a primeras, se le empieza a caer el pelo, coge 10 kilos sin comer más de la cuenta, se le altera el ciclo menstrual y siente frío en agosto, ¿cómo es humanamente posible que lo ignore? O sea, ¿cómo se normaliza un cuadro clínico tan evidente? Bueno, lo fascinante aquí es cómo esta enfermedad es un camaleón. Se mimetiza a la perfección con la vorágine de la vida moderna. Vivimos en una sociedad completamente agotada. Ya te digo. Quienes padecen estos síntomas acaban asumiendo, y a menudo su propio entorno les convence de ello, que es simple estrés crónico por el trabajo, o las cargas familiares, o sencillamente que se están haciendo mayores. Claro, es el cajón desastre donde metemos todo el malestar cotidiano. Exacto. Y lo más destructivo de esto es el impacto directo en el cerebro. La falta de energía celular cerebral se traduce en una crisis de salud mental gravísima. ¿Hasta qué punto? Pues mira, las fuentes documentales indican que el 64% de las mujeres y el 57% de los hombres con hipotiroidismo reportan síntomas clínicos de depresión, ataques de ansiedad o lo que neurológicamente se denomina niebla mental. Ah, la famosa niebla mental. Sí, esa sensación de no poder concentrarse, de olvidar palabras súper simples en medio de una frase o de sentir que tienes el cerebro metido en algodón. Y claro, al ver a un paciente cansado y deprimido, el sistema médico moderno enseguida receta un antidepresivo y a correr. Tal cual. Pero, por lo que hemos investigado para la exploración de hoy, silenciar estos primeros avisos no hace que el problema desaparezca. De hecho, tengo entendido que los daños pueden escalar a niveles donde la vida corre peligro real. Escala de manera muy silenciosa, pero muy agresiva. Existen 4 signos de alarma graves que nos dicen que los órganos internos ya están pidiendo auxilio. A ver, ¿cuáles son? El primero es la retención de líquidos. Pero ojo, no la típica hinchazón de tobillos por estar mucho tiempo de pie. Hablamos de una retención severa, especialmente un edema facial, una cara hinchada y abotargada al despertar. Uf. Y el peligro mecánico de esto es que si el cuerpo es incapaz de drenar líquido en el rostro, tampoco lo drena por dentro. Puede ser la antesala de un derrame pericárdico. Es decir, líquido acumulándose alrededor del corazón. Exactamente, asfixiando al corazón. Fíjate, un síntoma que parece estético, como la cara hinchada, siendo en realidad la alarma de un fallo cardíaco inminente. Es aterrador. Lo es. El segundo signo de alarma son las taquicardias, palpitaciones o arritmias constantes.
Al estar el cuerpo en plena crisis energética, el corazón intenta compensar bombeando de forma totalmente caótica. Claro. Y eso supongo que se diagnostica erróneamente como ataques de pánico, muchas veces. Constantemente. El tercer síntoma severo incluye la aparición repentina de ronquidos muy fuertes o dificultad real para tragar los alimentos, lo que clínicamente llamamos disfagia. ¿Y eso por qué ocurre? Pues porque la glándula tiroides, al estar fallando y ser atacada, puede inflamarse, pero el problema es que muchas veces no crea un bocio visible hacia afuera en el cuello, sino que crece hacia adentro. ¡Ay, madre! Sí, crece hacia adentro y comprime mecánicamente los nervios vocales, la tráquea y las estructuras del tórax. ¡Qué angustia! Y el cuarto signo crítico es un estreñimiento paralizante o, por el contrario, episodios de diarrea crónica. Sin energía, el músculo liso del tracto intestinal pierde su capacidad de contracción peristática y todo el sistema digestivo colapsa. Entonces, llegamos al nudo del problema. Imaginemos a esta paciente que, tras normalizar el cansancio durante meses, finalmente se asusta por las arritmias o la caída del pero y va a la consulta. Da el paso, ¿sí? Le sacan sangre y le dicen que todo está bien. Si los síntomas son tan evidentes y devastadores, ¿por qué los análisis médicos tradicionales caen en esta trampa diagnóstica y mandan a la gente a casa enferma? Pues caen en la trampa por un reduccionismo médico procedimental. Generalmente, por cuestiones de tiempo o por seguir protocolos muy obsoletos, en una analítica de rutina para la tiroides solo se pide un único marcador. Solo uno. Uno solo. La prueba de la TSH, que significa hormona estimulante de la tiroides. Y aquí hay un detalle anatómico y funcional crucial que apuntan nuestras fuentes de forma muy explícita. Cuéntame. Según indica la fuente que revisamos, esta hormona TSH se produce realmente en la glándula pineal, allá arriba en el cerebro. Su único trabajo es actuar como mensajera. Viaja por la sangre, llega al cuello y le da la orden a la tiroides para que trabaje. Espera, vamos a detenernos aquí para que quienes nos escuchan asimilen esto bien. ¿Me estás diciendo que para saber si la glándula tiroides del cuello está fabricando hormonas, los médicos miden una hormona que se fabrica en el cerebro y que ni siquiera es una hormona tiroidea? Exactamente. Es un indicador completamente indirecto. Miden la orden, no el resultado de esa orden. ¡Qué fuerte! Además, hay un segundo fallo catastrófico en este protocolo, y son los rangos de referencia de los laboratorios. Para la TSH se considera normal estar entre 0,3 y 4,0. Es un rango inmenso. Demasiado amplio, ¿no? Demasiado. Las investigaciones clínicas más actualizadas sugieren que un metabolismo sano y óptimo requiere que la TSH esté en un rango mucho más estrecho, idealmente entre 0,5 y 1, y categóricamente nunca por encima de 2. Vale, pero si un paciente llega con un nivel de 3,8. Pues está rozando el límite. Su cuerpo no tiene energía, su cerebro está en la niebla más absoluta, pero el protocolo dicta imprimir la hoja, marcarla en verde y decirle en su cara que está perfectamente sano. O sea, para ponerlo en perspectiva, para nuestra audiencia, usar solo la TSH para diagnosticar un problema tiroideo es como intentar entender una discusión de pareja larguísima y súper compleja por WhatsApp, pero mirando única y exclusivamente el icono rojo de notificación en la pantalla bloqueada del teléfono. Es una analogía magnífica. Claro, ves que hay un mensaje de la glándula pineal. Sí, la notificación está ahí, pero no entras a leer el contenido real de la conversación, que en nuestro cuerpo serían los niveles de las hormonas T3 y T4 reales. Estás viendo la notificación, no el dinero en el banco. Por eso, la solución innegociable para obtener una radiografía real del metabolismo requiere exigir un panel tiroideo completo. Un diagnóstico de verdad. ¿Y qué incluye exactamente ese diagnóstico de verdad? Implica pedir la TSH, por supuesto, pero acompañada obligatoriamente de la T3 libre, que decíamos que es el efectivo, la T4 libre, el cheque, y los anticuerpos tiroideos, para descartar que el propio sistema inmune esté atacando la glándula. Fundamental. Y además nuestras fuentes recomiendan encarecidamente revisar los niveles de vitamina D, el ácido úrico y muy importante realizar una ecografía tiroidea para ver físicamente si el tejido de la glándula está dañado o inflamado. Claro. Pero lo que me dejó fascinada revisando los documentos es que, más allá de pelearse con el médico por una analítica completa, existe una herramienta casera, puramente fisiológica y casi olvidada, para detectar este fallo. Ah, el famoso truco de la temperatura. Sí.
Cuéntanos sobre eso. Es un método histórico brillante, desarrollado por el eminente endocrinólogo el Dr. Broda Barnes. La lógica detrás de su protocolo es pura física biológica elemental. Como explicábamos antes, la hormona T3 activa es la llave que introduce el oxígeno en la célula, ¿verdad? Sí. Y ese oxígeno produce combustión, y en consecuencia, calor. Por lo tanto, si falta T3, falta calor. Así de simple. La temperatura basal del cuerpo se convierte en el chivato más honesto de cómo está funcionando la tiroides. ¿Y cómo se hace esta medición exactamente para no falsear los datos empíricos? El protocolo del Dr. Barnes es muy estricto, ojo. Se debe medir la temperatura colocando el termómetro debajo de la lengua justo al despertar. Antes de levantarse. Tiene que ser en ayunas absoluto, antes de siquiera levantarse de la cama, hablar o hacer cualquier movimiento brusco que genere calor muscular. Se toma el registro durante varios días consecutivos para sacar una media. Vale. ¿Y qué número buscamos? Si esa temperatura media cae a 36,5 grados Celsius, unos 97,8 grados Fahrenheit, o se sitúa por debajo, los expertos advierten de que existe una crisis metabólica oculta. Madre mía. Es lo que en el ámbito clínico se conoce como hipotiroidismo subclínico, una condición donde los análisis de sangre estándar miran hacia otro lado. Pero el propio cuerpo está gritando su asfixia celular a través de su incapacidad para generar calor. Entonces, ¿qué significa todo esto? O sea, si conectamos los puntos entre los síntomas ignorados, los diagnósticos ciegos que solo miran la TSH y la caída de la temperatura, nos encontramos con lo que podríamos llamar el efecto dominó del paciente abandonado. Es una tragedia médica diaria. Es la pescadilla que se muerde la cola. Pensemos en una mujer que va de consulta en consulta, está tachada de hipocondríaca, le recetan antidepresivos porque la ven llorar de pura frustración y agotamiento, y resulta que esos fitofármacos, a menudo, tienen como efecto secundario un mayor aumento de peso. Lo cual hunde aún más su estado anímico y su salud general. Y ese efecto dominó fisiológico es, de verdad, devastador. Cuando un hipotiroidismo no se trata correctamente, el cuerpo, desesperado por gestionar la poca energía que le queda, empieza a acumular grasa visceral. Que no es la grasita de los michelines, ¿no? Que va, no es la grasa subcutánea de las caderas. Es la grasa tóxica y dura que envuelve el hígado, el corazón y los intestinos. Esa acumulación dispara rápidamente una resistencia a la insulina, abriendo la puerta de par en par a la diabetes tipo 2. Todo por no diagnosticar a tiempo. Sube el riesgo de enfermedades cardiovasculares, los niveles de colesterol LDL y triglicéridos se disparan porque el hígado sencillamente no tiene energía para procesarlos. Y en mujeres jóvenes causa problemas de infertilidad profundos. O sea, no es estar un poco cansado. No, desde luego que no. Es todo un sistema metabólico colapsando en cámara lenta. Bien, llegados a este punto, ya entendemos cómo funciona el presupuesto y cómo desenmascarar el fallo, exigiendo paneles completos o midiendo la temperatura. Pero hay una pieza que a mí no me encaja en absoluto. Dime. A ver, si tenemos este sistema de termostato perfecto que la evolución ha pulido durante milenios, ¿por qué de repente está fallando en el 10% de la población mundial? ¿Qué factores de nuestro día a día, qué saboteadores invisibles están atacando a esta glándula para que se rinda de esta manera? Esa es la pregunta clave. Y la respuesta es que nuestro entorno moderno es increíblemente hostil para la glándula tiroides. Los expertos enumeran a los grandes infractores, los saboteadores que paralizan este presupuesto energético. En el número 1, sin duda, los alimentos ultraprocesados. Los sospechosos habituales. Sí, pero no es solo que carezcan de vitaminas. Es que para ser digeridos, secuestran y roban los minerales del cuerpo y generan una inflamación sistémica que desorienta por completo al sistema inmunológico. Y en el número 2, tenemos la epidemia de nuestra era, el estrés crónico. El cajón desastre, como decíamos antes. Pero supongo que aquí hay un mecanismo real, ¿no? No solo el típico me siento agobiado. Exacto, es pura química. El estrés emocional o laboral constante dispara la producción de cortisol por parte de las glándulas suprarrenales. A nivel molecular, el cortisol alto funciona como un bloqueador. ¿Bloquea la tiroides? Inhibe físicamente a la enzima de iodinasa, la tijera de la que hablábamos. Así que, aunque la tiroides funcione estupendamente y produzca T4, el cortisol prohíbe que se convierta en T3 activa. Provoca lo que se conoce como hipotiroidismos transitorios. Tela. ¿Y el tercer factor? El tercer factor son las enfermedades previas del hígado o los riñones.
Y ojo a esto, el uso crónico de medicamentos como los protectores gástricos. Los protectores gástricos. Sí, el omeprazol, por ejemplo. Al anular el ácido del estómago impide que el intestino absorba minerales que son críticos para la tiroides. Y en cuarto lugar, la gran amenaza invisible de nuestro siglo, los disruptores endocrinos. Esto es algo de lo que se habla cada vez más. Los químicos ocultos en el ambiente. ¿Cómo sabotean exactamente el mecanismo estos químicos? Bueno, los disruptores endocrinos son compuestos químicos omnipresentes. Están en plásticos, cosméticos, pesticidas y perfumes comerciales. Su estructura molecular es tan parecida a la de nuestras hormonas que el cuerpo, literalmente, se confunde. O sea, se cuelan en el sistema. Entran en el torrente sanguíneo, llegan a los receptores celulares, que serían como las cerraduras, y meten su llave falsa. No logran abrir la puerta, pero se quedan atascados en la cerradura, impidiendo que la verdadera hormona T3 entre a hacer su trabajo. Bueno, aquí es donde se pone muy interesante, porque cuando alguien investiga sobre factores ambientales y nutrición para la tiroides, para optimizar su salud, Internet se convierte en un auténtico campo de minas de desinformación. Totalmente. De repente, lees un blog y resulta que los alimentos más sanos de la Tierra te destruyen por dentro. Se machaca constantemente la idea de que hay que huir de verduras como el brócoli. ¿Es esto cierto? ¿Significa que comer brócoli ahora es un delito contra el metabolismo? A ver, si conectamos esto con el panorama general de la ciencia nutricional, la respuesta es un rotundo no. Hay que desmentir esto categóricamente. Es cierto que verduras crucíferas como el brócoli, el repollo o legumbres como la soja contienen compuestos llamados bociógenos. Vale. Y estos bociógenos in vitro pueden interferir con la absorción del yodo. Pero, como siempre en toxicología, la dosis hace el veneno. Para que el brócoli dañe una glándula tiroides en un ser humano sano, esa persona tendría que beber salsa de soja embotellada por litros. Madre mía. O comer carretillas de brócoli crudo todos los días de su vida. Pues es un alivio enorme para quienes intentan llevar una dieta saludable basada en vegetales. Totalmente. Mientras haya un aporte normal de yodo en la dieta, el consumo de estos alimentos naturales no solo es seguro, sino altamente protector contra el cáncer. Sin embargo, donde los expertos sí lanzan una advertencia muy firme, muy real, es respecto a dos proteínas específicas. ¿Cuáles son? El gluten del trigo y la caseína o lactosa de los lácteos, para personas que tienen una sensibilidad alta o que ya sufren de tiroiditis de Hashimoto. Que entiendo que es la causa autoinmune más común. Efectivamente, es la causa autoinmune más común de hipotiroidismo. Pues en estas personas, el sistema inmunológico confunde la estructura molecular del gluten con el tejido de la propia tiroides. La ataca por error. ¡Qué locura! En estos casos clínicos, hacer una prueba de eliminación estricta, retirando por completo el gluten y los lácteos durante 3 o 4 semanas, puede resultar en una reducción de la inflamación tan drástica que, te lo prometo, parece magia. Vale, entonces sabemos de qué alejarnos, del estrés excesivo, de los plásticos tóxicos y, si hay autoinmunidad, probar sin gluten ni lácteos. Pero la tiroides no hace magia. Para fabricar hormonas necesita materias primas, materiales de construcción. ¿Cuáles son los aliados nutricionales para financiar este presupuesto? Es imperativo asegurar niveles óptimos de ciertos bloques de construcción. Hablamos de zinc, que se encuentra a montones en las semillas de calabaza o las ostras. Se necesita hierro de calidad, selenio, yodo, por supuesto. Recuerda los 4 átomos de la T4. Claro, sin yodo no hay T4. Exacto. Y un aminoácido esencial llamado tirosina, que es la columna vertebral de la hormona. Además de vitaminas del grupo B y las vitaminas antioxidantes C, D y E. Pero fíjate, si hay un mineral sobre el que toda la literatura médica revisada hace un hincapié absoluto, ese es el magnesio. El magnesio siempre termina apareciendo en nuestras inmersiones profundas como el gran salvador metabólico del cuerpo humano. Y en la función tiroidea su rol no es secundario, es la clave de bóveda. Volvamos a la hormona T3, nuestro dinero en efectivo. Resulta que, aunque la tiroides sea de acero, el hígado funcione genial y haya mucha T3 flotando en la sangre, esa hormona tiene que atravesar la membrana celular para meter el oxígeno dentro. Ajá. Pues el magnesio es el cajero del banco. Sin niveles adecuados de magnesio intracelular, los receptores de la membrana no se activan. La puerta de la célula está atascada. O sea, se queda fuera. La T3 se queda rebotando por el torrente sanguíneo inútil, mientras la célula se asfixia por dentro.
Por eso la suplementación correcta o una dieta altísima en magnesio cambia las reglas del juego. Es decir, no basta con tener el dinero, necesitas que el cajero te autorice la transacción. Clarísimo. Ahora, para ir cerrando la parte médica de las fuentes, hay un tema polémico que debemos abordar. Adelante. Si después de arreglar la nutrición, bajar el estrés y hacer las pruebas completas, un endocrino receta levotiroxina, que es básicamente la hormona T4 sintética en una pastilla, existe mucha resistencia, sobre todo en foros naturales, a tomar esta medicación crónica, ¿verdad? Sí, hay un miedo muy extendido y a veces infundado. La medicina natural y el estilo de vida son fundamentales, pero cuando la glándula tiroides se ha atrofiado o ha sido destruida por años de ataques autoinmunes y ya no puede sostener la producción, pues la medicación no es el enemigo. Claro, a veces es necesaria. La levotiroxina literalmente salva vidas, devuelve la luz a cerebros sumidos en la niebla y reactiva corazones lentos. No hay que demonizarla en absoluto. Ahora bien, el dato clínico innegociable para su efectividad es cómo se toma. Es una hormona extremadamente delicada. Hay reglas estrictas para tomarla. Muy estrictas. Debe ingerirse rigurosamente en ayunas, solo con agua, y debe dejarse pasar un mínimo estricto de 1 hora antes de ingerir cualquier alimento, suplemento o café. Un simple café con leche interfiere químicamente e impide que el intestino absorba esa hormona sintética. Es un detalle súper importante. Bueno, llegados a este punto, viendo el panorama completo, la misión de nuestra exploración de hoy cobra todo su sentido. Sin duda. El valor real de decodificar cómo funciona y cómo fracasa esta pequeña glándula en forma de mariposa radica al final en el empoderamiento personal del paciente. La relevancia para quienes nos escuchan y buscan optimizar su salud es fundamental y muy clara. Exacto. No hay que conformarse jamás con diagnósticos a medias. Si existe un cansancio que incapacita para vivir, un aumento de peso sin razón aparente, un frío constante o una tristeza que nubla los días, pues este conocimiento sirve como un escudo. Un escudo vital. Sirve para entrar en la consulta médica y, con educación, pero con firmeza, exigir paneles tiroideos completos. Sirve para no aceptar sin más que la culpa de todo la tiene el ritmo de vida moderno o los nervios o que es simplemente la edad. Esto plantea una reflexión final muy sólida en torno a nuestra responsabilidad como pacientes, ¿no te parece? Ante nuestra propia biología, el pensamiento crítico no es una simple opción filosófica, es una herramienta de supervivencia. Confiar en la medicina alopática es necesario, nos ha traído hasta aquí, pero acompañarla con una comprensión profunda y molecular de cómo funciona nuestro cuerpo es lo que marca la verdadera diferencia. La diferencia entre sobrevivir a duras penas, arrastrándose por los días, y tener una calidad de vida vibrante y óptima. Entender a tu tiroides es, en última instancia, un acto inmenso de responsabilidad hacia uno mismo. ¡Qué gran resumen! Y para cerrar definitivamente hoy, me gustaría dejar una idea flotando en el aire, volviendo a esa imagen inicial del director de presupuesto. A lo largo de los últimos minutos, hemos desgranado cómo nuestro entorno moderno parece una carrera de obstáculos metabólicos. Una carrera muy dura. Estamos inmersos en una cultura que nos exige un rendimiento constante, generando un estrés y un cortisol crónicos. Nos alimentamos, muchas veces por simple falta de tiempo, de productos ultraprocesados vacíos de los nutrientes que encienden nuestras células. Y respiramos químicos. Exacto. Respiramos, nos duchamos y guardamos la comida en compuestos cargados de disruptores endocrinos que bloquean nuestras hormonas. Así que, ante este panorama, cabe plantearse una pregunta profunda. ¿Estamos viviendo en una sociedad que, quizá no intencionadamente, pero sí por su propio diseño industrial y rítmico, está estructurada para apagar, averiar y asfixiar sistemáticamente a los directores de energía de nuestros cuerpos? Es un pensamiento sobre el que sin duda alguna merece la pena reflexionar.